Otras vidas, otras identidades. La reencarnación como terapia. Escrito por Roger J. Bolger. Primera parte. Introducción. Solo dentro de ti existe esa otra realidad que anhelas. Nada puedo yo darte que no tenga ya existencia en tu propio interior. No hay pinacoteca cuyas puertas pueda yo abrirte de par en par, si no es tu propia alma. Escrito por Germán S., el lobo estepario. Todo hombre lleva por entero el sello de la condición humana. Escrito por Michel de Montaigne, Ensayos. Capítulo primero. Un escéptico topa con vidas pasadas. Pescaba entre obstinadas islas. Por Edith Pound. Del conductismo a Jung. Cuando a mediados de la década de los 60 me gradué en la Universidad de Oxford con un título de Psicología conductista y Filosofía analítica, mi mente estaba metida en una camisa de fuerza cuidadosamente ajustada, aunque apenas lo sabía yo entonces. Si en aquel tiempo me hubieran hablado de algo como recordar vidas pasadas, habría rechazado la idea misma por juzgarla intrínsecamente contradictoria. Recordar supone alguien que recuerda, habría dicho, y solo una persona tiene acceso a mis recuerdos, yo. Lógicamente, yo, no puedo evocar recuerdos de otra vida, algo tan imposible como hacerlo con los del hombre sentado frente a mí en el autobús. Unas cuantas estocadas verbales de este tipo, con su correspondiente lógica, habrían bastado para cortarle las alas a mi amigo Red, encarnacionista, y obligarlo a tantear en busca de una definición satisfactoria que pudiera resistir a mis habilidades filosóficas. De mi lado estaban las grandes voces del racionalismo y el empirismo. La metafísica ha muerto, había dicho el profesor A. J. ayer, y, punto final. Descansen en paz Platón, Aristóteles y Hegel. En cuanto a la psicología, Oxford nadaba en pleno oscurantismo. Si tan siquiera lo hubiese yo sabido. La palabra, conciencia, había sido con todo éxito desterrada de nuestro vocabulario, y existía una encarnizada resistencia contra la invasión de neologismos norteamericanos como cognitivo, tenidos por subversivos en aquel entonces. Reinaban absolutos el empirismo y estériles estadísticas, los únicos seres que en la prestigiosa universidad habrían podido mostrar el más remoto interés por la reencarnación eran probablemente las ratas. Más les valía dejarse atrapar en un laberinto cósmico que en una red metálica. Como muchos otros psicólogos desilusionados, me sentí incapaz de seguir afrontando semejante yermo intelectual en aquel ambiente. Al fin y al cabo, ¿qué tenían las estadísticas que ver con el corazón y el alma? Con los altísimos logros espirituales de la humanidad, los místicos, Shakespeare, Dostoyevsky. Me fui, pues, a enseñar por algunos años en África Occidental y luego regresé a la universidad, esta vez en Londres, para estudiar religiones comparadas. Aquí al menos pude respirar más libremente y dedicarme a fondo al estudio de la mística hindú y cristiana. Había estado meditando desde mis años de adolescente y veía en tal ejercicio una higiene mental tan obvia como la física de cepillarme los dientes. Se me brindaba ahora, por tanto, una oportunidad de ampliar mis conocimientos. Quizá deba decir que nunca me puse en manos de un gurú ni tuve la tentación de hacerlo. Mi interés por otras religiones fue siempre científico y bien anclado en la realidad tangible. Al abordar los textos, utilizo sistemáticamente los originales sin comentarios, ya se trate del Bhagavad Gita o de los Evangelios. En la meditación, solo recurro a lo que creo práctico y útil para mí, sin preocuparme de la tradición. No faltarán quienes al leer esto me juzguen arrogante, pero lo cierto es que siempre me ha gustado dejarme guiar por las palabras del Buda, que decía: «Sed una luz para vosotros mismos». Con todo, jamás se me planteó realmente el tema de la reencarnación durante mis estudios universitarios. El hinduismo clásico parecía presuponer esta doctrina como la cosa más natural. A la postre, en la perspectiva hindú, lo que regresa sin cesar es el yo superior, el Atman, y no el ego. Aún en los métodos clásicos de yoga y meditación, nunca vi que se mencionara la necesidad de meditar sobre nuestras vidas pasadas. La idea de karma, es decir, de que todo hombre recoge lo que siembra, parecía más bien pertenecer a una visión filosófica de nuestro lugar en el universo y tener escasa aplicación práctica. Me llamaba también la atención, como a tantos otros, el claro fatalismo, encerrado en buena parte del pensamiento popular hindú. Tal vez mi propia ansia de aplicaciones prácticas, que en un principio me había llevado a meditar, me condujo ahora a Zúrich, en Suiza, donde pronto me vería inmerso en un tipo de psicología muchísimo más afín a mi temperamento.
Se trataba de la escuela de psicología profunda, fundada por Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo y antiguo colaborador de Freud, de quien se separó para formar su propia escuela basada en un concepto más amplio del inconsciente. Mientras el inconsciente freudiano estaba enteramente poblado de complejos, en su mayoría nacidos de experiencias vividas en la primera parte de la infancia, el descrito por Jung poseía un estrato más común a toda la humanidad y habitado por arquetipos o modelos simbólicos universales que se manifiestan por igual en el mito, la religión y el arte. A la parte del inconsciente que contiene, según Freud, los recuerdos de una infancia reprimida, Jung la llamaba el inconsciente individual, el lugar donde debe comenzar toda psicoterapia. Pero al estrato más profundo con los arquetipos lo designaba por el nombre de inconsciente colectivo, reserva de símbolos transformadores y disponibles para todos nosotros. Esto explicaba, a mi modo de ver, por qué ciertas obras maestras del drama y la literatura, como Edipo Rey, El Rey Lear o Los Hermanos Karamazov nos llegan tan hondo al corazón. Nuestras tragedias personales de abandono, pérdida, amargura o cólera aparecen ampliadas y potencialmente transformadas en esos personajes sobrehumanos, ya que una parte de nosotros mismos puede identificarse con la fuerza transpersonal de los arquetipos. Todo gran arte es psicoterapia si se experimenta correctamente, y toda buena psicoterapia debe vincularse en algún nivel a nuestra faceta artística y creadora. Por fin había yo encontrado en Jung una psicología que respetaba y alimentaba tanto mi ser intelectual como mi ser creador e intuitivo, las dos partes que más adelante denominaría funciones izquierda y derecha del cerebro. Sin ambos aspectos no podemos ser personas verdaderamente cabales, completas. Comencé a entender por qué me había parecido tan árida la psicología académica. Un joven poeta romántico, Novalis, anticipó ya este problema en 1800, previendo sorprendentemente el camino que Jung y otros tomarían un siglo más tarde. Cuando ya ni números ni cifras sean clave de toda criatura, cuando quien canta o besa sepa más que el mayor de los sabios, cuando el mundo vuelva a ser mundo libre y renovado, cuando una vez más luz y tinieblas, abrazándose amorosos, irradien excelsa claridad, y cuando fábulas y odas nos cuenten del mundo la auténtica historia, solo entonces, ante una voz secreta, se disiparán como el humo nuestros locos senderos. Cuanto más me sumía en los escritos de Jung y en mi propio análisis y estudio de los sueños, mayor era el efecto de ese maestro en mi evolución personal y profesional. Parecía estar tendiendo un puente, y de qué magnitud, para que el diverso tráfico de la psicología, religión, literatura y ciencia pasara por allí y facilitara un fructífero intercambio mutuo. Jung ha sido uno de los grandes sintetizadores y videntes de este siglo. Él mismo permaneció la mayor parte de su vida escéptico acerca de la reencarnación. En su comentario de 1938 al libro tibetano de los muertos, texto saturado de la doctrina del karma, sostenía sin rodeos que no hay herencia de recuerdos prenatales o preuterinos, añadiendo a continuación su propia teoría de que lo que sin duda hay son arquetipos heredados, empero desprovistos de contenido. Jung escribía esto mucho antes de que el Dr. Ian Stevenson investigara rigurosamente algunos casos de niños, que de manera espontánea rememoraban con todo lujo de detalles acontecimientos de la vida de personas ya fallecidas, quienes, según esos niños, eran ellos mismos, y mucho antes de que el Dr. Thomas Burney reuniera una impresionante cantidad de pruebas científicas de la memoria in utero en su famoso libro, La vida secreta del niño por nacer. Pero allá por los años 70, sin saber yo nada de esto, prefería atenerme a la juiciosa postura de Jung de que la reencarnación era por principio imposible de probar, aun cuando constituía una de las creencias religiosas más extendidas y debía concedérsele de por sí el rango de arquetipo o, en otras palabras, estructura psíquica universal. Así pensaba yo todavía en 1970, cuando me enviaron un libro titulado The Catars and Reincarnation, Los cátaros y la reencarnación, con el encargo de reseñarlo para la prestigiosa publicación londinense Journal of the Society for Psychical Research. Yo era miembro de esta ya venerable sociedad, la primera en investigar científicamente fenómenos como el espiritismo, la telepatía, las apariciones, etc., desde mis tiempos de universitario. Y René Haynes, que dirigía la revista, sabía que un sano escepticismo mitigaba mi interés por tales temas. El caso es que The Catars and Reincarnation, de Arthur Girdham, se reveló como un acontecimiento que los discípulos de Jung llaman sincrónico, ya que anticipaba un camino que yo iba a tomar más adelante. Para Jung, sincronía denota, entre otras cosas, coincidencia con un significado personal que va más allá de los hechos inmediatos de la situación. Para explicar de alguna manera el título de esa obra, cuando menos inusitada, diré que los cátaros,
llamados también albigenses, eran una secta medieval, herética, que floreció en Italia y el sur de Francia durante el siglo X. La herejía cátara llegó a difundirse tanto que la Iglesia tuvo que organizar una cruzada en gran escala para exterminarla. Precisamente en el transcurso de esta cruzada, con motivo de la cual perecieron en la hoguera o de otros modos más de 500.000 de personas, se estableció la denominada Santa Inquisición. El doctor Guiram, psiquiatra en activo, relata en su libro cómo una paciente vino a su consulta con una serie de sueños que se desarrollaban en la Francia del siglo XIII. Figuraban en ellos toda suerte de detalles históricos sumamente precisos, que más tarde fueron confirmados por especialistas en historia cátara. El propio Guiram comenzó a tener sueños paralelos y acabó por deducir que él y su paciente se habían amado en aquel horrible ambiente de la persecución cátara y que ambos habían muerto violentamente. A cualquier psicoanalista experimentado todo esto le suena a lo que en nuestra profesión solemos llamar transferencia y contratransferencia. La primera consiste en una inconsciente implicación emocional del paciente con el terapeuta, y la segunda la constituyen los sentimientos recíprocos del terapeuta, si existen. En un buen análisis, es papel del terapeuta descubrir cuándo sucede esto, tanto en él como en su cliente. Si se le pasa por alto, ambos se ven arrastrados a una enmarañada folia con acento de es decir, una fantasía compartida. Esto es más o menos lo que dije en la reseña del libro de Guiram, y René Haines se mostró de acuerdo con mis conclusiones. Guiram, por su parte, escribió todavía varios libros sobre otros amigos cátaros reencarnados, hasta el punto de que todo ello empezaba ya a tener visos de serial barato. Una vida pasada muy poco brillante. Estábamos en los primeros años 70. Cada vez más absorto en la psicología de Jung, llegué pronto a olvidarme por completo de Guiram, la herejía cátara y la reencarnación. En 1976 me hallaba ya establecido en América del Norte, más exactamente en Vermont. Este hermoso estado me atrajo desde el primer momento, con ocasión de una estancia como profesor temporal de la Universidad de Vermont, en Burlington, y decidí quedarme por allí para ejercer de psicoterapeuta. Por segunda vez surgió el tema de las vidas pasadas cuando uno de mis colegas me sugirió la posibilidad de experimentar con él una técnica de regresión a una existencia anterior. Pese a mi escepticismo, me avine a la experiencia. La formación recibida como seguidor de Jung me había enseñado mucho sobre la práctica de la visualización y el trabajo con imágenes oníricas en un estado de relajación meditativa. ¿Qué costaba probarlo? Pues bien, a nada menos que 8 años de distancia de mi famosa reseña, tendido ahora en un diván en aquella remota casa de Vermont, ¿cuál no sería mi sorpresa al ver que comenzaban a formarse en mi mente imágenes, al principio vagas y luego mucho más vivas, que me situaban a mí mismo no solo en el sur de Francia, sino en pleno corazón de la cruzada albigense? Yo, sí, analista en ejercicio y discípulo de Jung, con visiones que mi propia formación me había enseñado a tener por imposibles. Si estas visiones se hubieran asemejado a las del libro de Guiram, mi escepticismo se habría puesto inmediatamente alerta. Pero mi historia, tal como iba desarrollándose, guardaba escasísima relación con caballeros o damas de la pequeña nobleza del Languedoc. Muy al contrario, me vi como quien dice, vomitando, la historia de un tosco campesino convertido en soldado mercenario de aquella época. Este rudo personaje que parecía yo haber asumido era oriundo del sur de Nápoles y había acabado en él. Ejército papal, llamado por el rey de Francia para que le ayudara a exterminar la herejía en sus territorios meridionales. En la personalidad de tan desagradable individuo, me encontré participando de lleno en algunas de las más espantosas matanzas, cuando en nombre de la Iglesia eran matados a hachazo limpio o quemados en ingentes piras los habitantes de algunas ciudades francesas. No pocas de las imágenes evocadas en esta primera ocasión me han perseguido durante años. Y bastaron 3 sesiones más, de 2 horas cada una, para completar una historia que siempre me resistí y aún me resisto a recordar. No obstante, gracias a ella comencé curiosamente a explicarme ciertos inquietantes fragmentos de tortura y matanzas que me venían desde hacía años en sueños, durante la meditación o cuando menos lo esperaba, imágenes de las que hasta entonces no se había ocupado ninguna psicoterapia. Por otra parte, el modo en que finalizaba la historia parecía también explicar una fobia, un miedo que había yo tenido latente toda mi vida. A raíz de uno de los asedios, el mercenario que yo parecía haber sido desertó y se unió a los herejes, para finalmente caer en manos de las tropas reales y acabar él mismo en la hoguera. A medida que reflexionaba yo más y más en estos hechos, otras piezas iban encajando en el rompecabezas de mi historia personal en la vida presente.
Desde mi adolescencia venía manteniendo una actitud extremadamente cínica hacia casi todas las religiones ortodoxas, en especial el cristianismo. Me costaba ver en cualquier iglesia otra cosa que autoritarismo y dogmatismo, con la consiguiente opresión del pueblo, al que se negaba toda libertad de investigación y experimentación personales. Pero todavía más firme había sido en mis años jóvenes la repulsa de cualesquiera formas de militarismo, a lo que correspondía una pronunciada inclinación pacifista. Incluso me había negado a afiliarme al movimiento de exploradores, por razones que apenas llegaba a formularme entonces. ¿No sería que ya en aquel tiempo influían en mi inconsciente retazos de la brutal experiencia que tuve como soldado? El más penoso reconocimiento de cómo aquel soldado aún vivía en mí está ligado al recuerdo de una pelea que tuve en la escuela aproximadamente a los 12 años. Cierto día, en un aula, me puse tan furioso contra un muchacho al que consideraba hipócrita, que otros 4 compañeros tuvieron que arrancarme de él a viva fuerza. Estuve dispuesto a matarlo. Me prometí a mí mismo no volver a perder los estribos. Algo en mí se percató de lo fácilmente que podía llegar a matar. ¿Por qué me venía el recuerdo de una vida pasada, tan infausta, en vez de algo más edificante, atractivo o tranquilizador? Parte de la respuesta reside en la experiencia de introspección que aprendí durante mi formación de analista en Zúrich, según los principios de Jung, y a lo largo de mis años de meditación. Jung insistía en que los futuros analistas se dejaran ellos mismos analizar, para que después no proyectaran los propios defectos en sus pacientes. Médico, cúrate a ti mismo, sigue siendo la primera máxima de todo psicoanalista seguidor de Freud o de Jung. Este último expresó la misma idea de modo todavía más radical. No nos aclaramos más imaginando figuras de luz, sino haciéndonos conscientes de la oscuridad. En mi propio análisis personal, efectuado en Inglaterra y Zúrich, empecé a reconocer numerosos fragmentos de mí, yo, menos sociable, violento, colérico y brutal, es decir, lo contrario o la sombra de mí, yo, simpático, dócil y sociable, o sea de mi persona. Cierto que había ya tenido en sueños, a lo largo de los años, visiones esporádicas del brutal mercenario que fui, pero nunca hasta esta evocación habían sido esas visiones tan intensas y angustiosas. Se me había dicho tan bien que el análisis y autoanálisis en cualquiera de sus formas es labor de toda una vida y que el mero hecho de obtener un certificado o doctorado en una famosa facultad o institución académica no garantiza en absoluto la madurez psicológica. Hasta hoy, pues, continúo forcejeando con aquel soldado y su culpabilidad inextinguida. Como sombra mía me plantea y cito aquí de nuevo una atinada expresión de Jung, un problema moral que desafía a la personalidad entera. Más adelante llegaría a saber que la mayor parte de las personas, cuando por primera vez regresan a vidas pasadas, no suelen casi nunca rememorar cosas tan violentas o terribles. En general, el inconsciente que encierra, como ahora sé con certeza, no solo episodios olvidados de la niñez y arquetipos, sino también recuerdos de vidas pasadas, se limita prudentemente a enviarnos reminiscencias de antaño que estamos dispuestos a asimilar y podemos integrar en la estructura de nuestra personalidad consciente. Los que ya tienen alguna experiencia de terapia o meditación comienzan a menudo con suavidad. Los PRI, meros recuerdos de vidas anteriores, tienden a ser más benignos. A los principiantes no sujetos a presiones de ningún tipo ni a neurosis se les suelen presentar sus otros yous del pasado en forma fácilmente asimileable y manejable. Así debe ser. En los seminarios que dirigimos mi mujer Jennifer y yo, solemos hablar a los estudiantes de la imagen oriental del guardián del umbral, monstruo aterrador que aparece con frecuencia representado a las puertas de los templos o bordeando un sagrado mandala, es decir, una pintura que se usa para meditar. Esos guardianes son imágenes de nuestro propio temor y están ahí para impedirnos entrar en los dominios de la psique que aún se nos prohíben por falta de preparación. Lo sepamos o no, cada uno de nosotros tiene dentro de sí sus propios guardianes del umbral, para evitar que vayamos demasiado lejos, demasiado deprisa. Hay una sutil economía interna del desarrollo psíquico y espiritual por la que cada individuo avanza a su paso, dirigido por esos guardianes y guías. Estas figuras interiores se aprecian con gran claridad cuando se llegan a entender los propios sueños. Refiero la historia de mi primer encuentro con una vida pasada tanto en son de advertencia para los incautos como de estímulo para quienes están deseosos de explorar. Toda labor psicológica que penetre en los estratos más profundos del inconsciente tiene probabilidades de suscitar emociones vivas, recuerdos inquietantes y aún meras fantasías. Al neófito e incluso a algunos especialistas les parecerá que tales contenidos psíquicos, a menudo abrumadores,
pertenecen al ámbito de la locura clásica. Explorar vidas pasadas puede llegar a ser como levantar la tapa de la caja de Pandora, desencadenando poderosas fuerzas que apenas logramos luego controlar. Por esta razón, estoy firmemente persuadido de que solo personas plenamente formadas en psicoterapia deben dedicarse a guiar a otros en sus regresiones e investigar vidas pasadas. No se trata de un juego de salón, por sencillos que puedan parecer los métodos a primera vista. Al propio tiempo, hay mucho que aprender de este extraordinario proceso. No exagero al decir que algunos de mis clientes han cambiado por completo la orientación de su vida tras solo 1 o 2 sesiones de este tipo. La oportunidad de confrontarse con el auténtico yo, escueto y desnudo, y de ver la esencia del propio estancamiento, aun en una historia única, es algo sin par en ninguna otra disciplina psicológica que yo conozca. Por ejemplo, un próspero hombre de negocios vino en cierta ocasión a mi consulta describiéndose a sí mismo como personalidad del tipo A, es decir, alguien que se siente insatisfecho en todo lo que hace y quiere hacer siempre más. Este hombre experimentaba una constante sensación de insuficiencia. Creía no serlo bastante fuerte o enérgico y contaba cómo, a pesar de haber llegado más alto que la inmensa mayoría, se castigaba a sí mismo con un exceso de trabajo. A esto añadía el relato de accidentes físicos en los que se había roto los tobillos, la cadera, el hombro o la muñeca, según el caso. Uno de estos accidentes, en el hombro, despertó en él inexplicables sentimientos de injusticia que le llevaban a pensar, ¿por qué yo? Al ahondar en una vida anterior en cierto modo relacionada con esto, su cuerpo se puso tenso. Mientras apretaba los puños y la mandíbula, pronunció las siguientes palabras. Es inútil. No puedo hacer nada. Me falta fuerza. No me soltaré. No me soltaré, no puedo más. No quiero morir. Me caigo. De hecho, estaba reviviendo los últimos y angustiosos momentos de un soldado suspendido al borde de una montaña escarpada, incapaz de reunir suficientes fuerzas para escalar los pocos metros que le separaban de la cumbre. Otro soldado, sádico, se mofaba de él diciéndole, enclenque: no vales para nada. Si realmente fueras fuerte lo conseguirías. Viendo que no lo lograba, este soldado le golpeó en la cabeza con la culata de un rifle, provocando su caída y su muerte al estrellarse contra las rocas del fondo. En sus últimos instantes de angustia, antes de caer, nuestro hombre pensaba: es una prueba. He fracasado. No era lo bastante fuerte, sino débil y poca cosa. Estoy avergonzado. Podía haberlo hecho mejor. No merecía morir. No lo haré más. No volveré a abandonar. Todo menos el fracaso. ¿Resistiré? La muerte, tal como la estaba rememorando, pasó en un instante, y tras aquella titánica lucha su cuerpo quedó repentinamente flácido. Una nueva luz brilló en él cuando comprobó que toda su vida había sido una constante repetición de los pensamientos de aquel soldado a punto de morir: no volveré a abandonar, todo menos el fracaso. Resistiré. Era obvio que tales pensamientos habían estado gobernando su existencia, por usar de una metáfora, y que podía en adelante cambiarlos a voluntad, sin tener ya que revivir por fuerza una vieja historia que había dejado de ser la suya. Dramas inacabados del alma. Tras casi una década de guiar a clientes y colegas a través de sus experiencias de vidas anteriores y de proseguir mis propias exploraciones personales, he llegado a ver en esta técnica uno de los útiles más sólidos y poderosos de que dispone la psicoterapia, aparte de las drogas psicodélicas. No todos los clientes se hallan directamente envueltos en dramas como el evocado por el hombre de negocios de que acabamos de hablar y que había probado otras muchas terapias, pero casi todas las personas con las que yo he trabajado pueden fácilmente identificar 2 principales modos en que las vidas pasadas parecen estar influyendo en su comportamiento actual. El primero es reconocer en esos personajes de existencias anteriores otros yous, de los que vagamente percibimos que han estado siempre ahí con nosotros, en el fondo de nuestra conciencia. A menudo en la parte más animada de una sesión pregunto: ¿conoce usted a ese personaje? Y sea él o ella esclavo rebelde, mísera fregona, amo arrogante, melifluo cortesano o simpático charlatán, mi cliente en todos los casos, con un suspiro o una sonrisa embarazosa, responde: claro que hola, conozco. El segundo rasgo que se destaca casi universalmente es una ineludible sensación de que la historia de ese personaje está de algún modo siendo revivida en la presente existencia y queda todavía por terminar.
Una cliente sigue sin poder tener hijos debido a su sentimiento de culpabilidad por haber abandonado a un recién nacido durante una gran carestía. Un hombre recuerda haber sido sexualmente humillado como joven sirviente por mujeres de más edad que él a las que estaba ligado por su condición o por contrato, y se refugia ahora en la compañía de otros hombres. Caso típico y muy repetido hoy en día en las relaciones homosexuales. Una mujer que en su vida actual ha tenido ya sin problemas 3 hijos sufre de violentos espasmos premenstruales, que la llevan a recordar su dolorosa muerte en una existencia pasada al dar a luz en un ambiente tribal. Toda vida anterior que se presenta a nuestra conciencia, por breve o fragmentaria que fuere, es una parte de otro yo. La personalidad no es simple, sino múltiple, no en el sentido psiquiátrico de personalidad múltiple, sino en el de que existen muchos niveles del yo, como las capas de una cebolla. Cuando profundizamos en nuestras vidas pasadas o en nuestros sueños, es como si estuviéramos pelando esa cebolla, separando esos yous. Jung se basaba en los sueños. Merodean por nuestros sueños muchos yous, muchas personalidades secundarias. Jung opinaba, como Fritz Perls, creador del gestaltismo terapéutico, que la mayoría de las veces todas las personalidades que desfilan por el sueño son yo mismo. Hay en mí una madre, puedo tratar, maternalmente, a mi hijita. Puedo ser un mandón para otros. Puedo sentirme verdugo, cuando deseo matar a alguien, o soñar que alguien quiere matarme a mí y me persigue con un revólver en la mano. Cada uno de estos personajes es otro yo, otra parte de mí mismo, y todos estos yous están presentes en nosotros. Durante muchos años estudié y practiqué la interpretación de los sueños. Este trabajo no es fácil de aprender ni de enseñar, porque así como todos tenemos diferente letra al escribir, así también nuestros sueños son de estilos diferentes. Pasé muchos años dirigiendo grupos, dedicado a esta labor, y la encontraba muy ardua. Tenía que interpretar y aprender el estilo onírico de cada miembro del grupo para ayudarle a ejercer cierto dominio sobre sus sueños. Cuando empecé a toparme con vidas pasadas, me percaté de que su contenido era similar. Un contenido que podemos aprender a interpretar nosotros mismos sin el auxilio de un especialista en simbolismo. Cuando afloran, nuestras vidas pasadas nos resultan inmediatamente obvias, porque son historias. No es difícil entender una historia. Así pues, lo que describo en los siguientes capítulos representa un enfoque distinto de la idea de Jung sobre la multiplicidad del inconsciente. Yo trabajo con historias más que con sueños. Y a través de las historias que nos llegan de nuestras otras vidas, aprendemos a aceptar los muchos yous o personalidades que componen nuestra común naturaleza humana. Fin de esta parte. Para dar al lector una idea de la interesante gama de problemas humanos que han respondido a la regresión a vidas pasadas en mi práctica psicoterapéutica. He aquí una lista de los trastornos psicológicos más comunes que yo he tratado. Veremos más por menudo muchos de ellos en los capítulos que siguen. Inseguridad y temor del abandono. Guarda frecuentemente relación con recuerdos de una vida pasada en que uno fue abandonado de niño, separado de los suyos durante una crisis o una guerra, privado de sus padres por la muerte de estos, vendido como esclavo o dejado a su propia suerte en épocas de carestía o hambre, etc. Depresión y falta de energía. Recuerdos de haber perdido al padre, la madre u otro ser querido, pena o aflicción duradera. Evocaciones de suicidio, desesperación por guerra, matanzas, deportaciones, etc. Fobias y miedos irracionales. Todo tipo de trauma en una vida pasada, muerte por fuego, agua, estrangulamiento, animales, armas blancas, insectos, catástrofes naturales, etc. Problemas de comportamiento sadomasoquista. Relacionados en general con recuerdos de tortura, que muchas veces incluía pérdida del conocimiento y de ordinario también violencias de carácter sexual. El dolor y la cólera así experimentados parecen perpetuar el odio y un deseo de vengarse de la misma manera. Complejos de culpabilidad y de mártir. Proceden comúnmente de recuerdos de haber matado a seres queridos o de creerse responsable de la muerte de otras personas. VG en un incendio, sacrificio humano del propio hijo, órdenes de ejecutar a otros dadas sin necesidad, etc. El pensamiento dominante en tales casos es casi siempre, solo yo tengo la culpa, merezco lo que me pasa. Inseguridad material y desórdenes en el comer. A menudo tienen su origen en reminiscencias de una vida anterior donde se pasó hambre, estrechez económica o gran pobreza, se manifiesta en fenómenos de anorexia, bulimia u obesidad. Accidentes, violencia, brutalidad física.
repetición de antiguas historias de guerreros en el campo de batalla, ansias insatisfechas de poder, deseos truncados de aventura, situaciones comunes en la adolescencia, tiempo en que muchos soldados de antaño encontraron la muerte. Luchas y querellas familiares. Trátase habitualmente de cuentas de una vida pasada que quedan por arreglar con padres, hijos o hermanos. Traiciones, abusos de poder, herencias injustas, rivalidades, etc. Aquí se incluye mayormente la dinámica freudiana de los complejos de Edipo. Dificultades y abusos sexuales. Muchos problemas de frigidez, impotencia e infecciones genitales se remontan a una vida pasada con episodios de violación, abuso sexual o tortura del mismo género. Numerosos casos de incesto y violencias sexuales infligidas a niños se derivan de antiguas situaciones de bloqueo emocional. Dificultades maritales. Provienen con frecuencia de vidas pasadas donde el mismo cónyuge se hallaban en una situación distinta de poder de tipo social, sexual, etc., por ejemplo, como amante, esclavo o esclava, prostituta, concubina, con inversión de los papeles sexuales. Achaques corporales crónicos. Suelen prolongar una vida pasada con heridas o muertes traumáticas en las que asume un papel importante alguna parte del cuerpo, cabeza, extremidades, espalda, etc. La terapia alivia a menudo el dolor crónico en esos puntos. Los dolores de cabeza pueden estar relacionados con intolerables opciones mentales en otras vidas. Las molestias de garganta, con acerbas críticas verbales o pensamientos reprimidos, las úlceras, con recuerdos terroríficos, los dolores de cuello, con episodios de ahorcamiento o estrangulación, etc. De esta lista, que dista mucho de ser exhaustiva, se deduce con claridad que en una misma persona pueden darse varios temas o historias relativas a una vida pasada. Todos esos temas han de ir saliendo y deben examinarse detenidamente en el transcurso de una terapia. En capítulos posteriores explicaré con mayor exactitud el modo de hacerlo. De momento dicha lista bastará para dar una idea de lo que implica la regresión a una vida pasada. Algo que no se realiza por vano entretenimiento. De la muerte al rebirthing o renacimiento. Tras mi primera experiencia de evocar la vida pasada de aquel mercenario medieval francés, decidí seguir experimentando la misma técnica. Mi colega y yo continuamos teniendo de vez en cuando nuestras sesiones durante casi un año, y luego, dado el interés de otros colegas y amigos por nuestra actividad, constituimos con ellos un pequeño grupo de estudio experimental. 6 de nosotros formamos parejas para trabajar uno con otro y convenimos en reunirnos todos cada 2 semanas a fin de comunicarnos mutuamente nuestros hallazgos. Al propio tiempo, como 3 miembros del grupo éramos lectores empedernidos, resolvimos leer cuanto pudiéramos encontrar sobre el tema de las vidas pasadas o la reencarnación. Desde el libro tibetano de los muertos, pasando por Seth, hasta Dick Sutphen. Probamos también los diversos métodos y técnicas de regresión que psicólogos e hipnoterapeutas han descrito en el escaso número de libros publicados al respecto. Volviendo a mi caso particular, una vez que logré ya barrer de mi mente todas las visiones del guerrero medieval, me empezaron a venir recuerdos más benignos y apacibles de una existencia de señor feudal en la Bretaña del siglo XIV. A esto siguieron algunas otras vidas militares y vidas de viajero, que alternaban con vidas monásticas o sacerdotales. En todo ello parecía incluso destacarse un elemento o modelo común, una oscilación entre temas opuestos de compromiso y retiro. Se daba aquí ciertamente una correspondencia con mi propia dinámica emocional y se explicaban así tanto muchas de mis aficiones como de mis arraigadas aversiones. Una nueva dimensión vino a añadirse a nuestras familiares experiencias de grupo cuando todos decidimos probar en nosotros mismos la potentísima técnica terapéutica llamada rebirthing, debida a Leonard Dower, de California. Se trata de un proceso muy intenso de respiración, casi como en el yoga, cuyo efecto consiste en liberar emociones, actitudes, recuerdos y formas de bloqueo físico que, según se supone, tienen su origen en el trauma del nacimiento. 9. Aunque ya había yo antes practicado con cierta frecuencia una terapia destinada a liberar bloqueos de energía física relacionados con actitudes emocionales, enfoque derivado de la brillante labor que llevó por primera vez a cabo Wilhelm Reich, allá por los años 30, todavía iba a descubrir que, para mí, el rebirthing, o renacimiento, llegaba mucho más lejos. Mi propia experiencia, agotadora, de dar libre curso a la respiración me ponía de nuevo en trance de abrirme paso a través del canal uterino entre convulsiones, ahogos y copioso llanto, mientras punzantes flujos de energía irrumpían impetuosos en mi cabeza, brazos y piernas.
Me veía como arrastrado a un nuevo y crucial nivel de emociones residuales dejadas intactas por el psicoanálisis y la terapia de Reich. Pero lo más sorprendente de todo es que me encontré de pronto mascullando estas desesperadas palabras. No quiero estar en este mundo. Mi guía preguntó entonces, ¿por qué no? E inmediatamente tuve la visión de un cuerpo mutilado yaciendo entre pilas de demacrados cadáveres en el fondo de una especie de fosa. Y empecé otra vez a llorar amarga y desenfrenadamente, como lacerado por algún sufrimiento cósmico relativo no solo a mis propios males, sino a la totalidad del dolor humano. Lo que en aquel preciso instante reconocí era un cuerpo que, yo, acababa en cierto sentido de dejar. El cuerpo de un comunista alemán, disidente, muerto en uno de los PRI, meros campos de concentración a comienzos de los años 30, antes de la persecución de los judíos, como supe más tarde. El volver ulterior, mente a este angustioso tema me llevó al asombroso descubrimiento de que había nacido ya deprimido y de que todas mis posteriores experiencias infantiles, tan cuidadosamente sacadas a luz en el psicoanálisis, no eran la fuente de mi temperamento depresivo, su verdadero origen residía en el despertar de un profundo pesimismo con el que al padre que, yo, había muerto en 1933. Es claro que se insinuaban aquí dimensiones terapéuticas enteramente nuevas y con ellas una total reevaluación de los orígenes de la enfermedad mental y la naturaleza misma de la personalidad. En aquel entonces, mientras discutíamos en grupo nuestras similares experiencias, no caíamos todavía en la cuenta de la enorme importancia de lo que estábamos descubriendo. Sin que lo supiéramos en nuestro pequeño grupo de Vermont al menos otros dos investigadores, el Dr. Stanislav Grof, del Esalen Institute, y el Dr. Morris Netterton, de Los Ángeles, estaban también trabajando y experimentando con la superficie de contacto entre el trauma natal y la regresión a vidas pasadas y observando sistemáticamente cómo aquel era el reflejo de esta. Aún no hace mucho, Grof escribía que esa voluntad de llegar hasta tan hondo nivel de un trauma emocional caracterizaba un género totalmente nuevo de psicoterapia, que él llama terapia experimental. Más adelante me enteraría de que a su vez Grof, tras un periodo de vacilación, acabaría por descartar ciertas teorías psicoanalíticas establecidas, para adoptar lo que ahora ya muchos conocen por el nombre de visión transpersonal de la psique humana. El camino específico de Grof para llegar hasta aquí pasó por amplias investigaciones sobre el LSD, más que por el reversing o la regresión hipnótica. Aunque en la actualidad él también utiliza la respiración catártica con los grupos que dirige en Esalen, haciéndolo en modo muy semejante al del reversing. Asimismo ha observado muchos casos de historias de reencarnación en las visiones relatadas por sus sujetos. En cuanto al Dr. Netterton, que debe tenerse por uno de los más eminentes investigadores del recuerdo de vidas pasadas con fines terapéuticos, fue a lo largo de muchos años descubriendo que el trauma del nacimiento despertaba y estimulaba de modo directo en el inconsciente traumas de existencias anteriores. Así, alguien que vuelve a experimentar su alumbramiento con la cabeza lastimada por el uso de forceps en un parto, difícil recordará las más de las veces una muerte anterior de resultas de un golpe violento en el cráneo. A estas reminiscencias se deberán también con frecuencia persistentes dolores de cabeza en la vida actual. A medida que ha ido concretándose mi propio estilo de trabajo durante años, he estudiado y aprovechado muchos de los hallazgos de reconocidos maestros en el campo de la psicoterapia. El profesional que lea este libro notará en él, además de la influencia de Jung, la del gestaltismo terapéutico y otras terapias como la del psicodrama y la de Reich. En el capítulo 4 describo con más detalle mi propio método psicoterapéutico, pero por ahora me limitaré a presentar a grandes rasgos una sesión bastante típica de lo que sucede en mi gabinete, para dar al lector que nunca ha asistido a esta clase de experiencias una idea algo más precisa de las mismas, en lugar de los breves atisbos que hasta aquí le he ofrecido. El caso que sigue no es, ni mucho menos, uno de los más complicados o cruelmente traumáticos, pero ilustra muy bien el alcance e intensidad del proceso. En el comentario, trato de algunas de las cuestiones filosóficas y psicológicas que la gente me plantea muy a menudo acerca de todo este fenómeno de la evocación de vidas pasadas y reencarnación, tal como lo han contemplado en nuestras reuniones de trabajo. Fin de este capítulo.